pero yo estoy aquí, mi vida te entregué, tus heridas sanaré, yo te levantaré. Un nuevo amanecer viene sobre ti, quiero que mis sueños se cumplan en ti. Estamos muy contentos porque, sin duda alguna, Dios nos ha llamado, nos ha levantado, nos ha impulsado. Y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Y fíjate, pareciera que es un error gramatical, ¿no? Porque siempre uno se coloca de último. Cuando uno dice mi esposa y yo, mi mamá y yo, mis hijos y yo. Pero resulta que no. La Biblia dice yo y mi casa. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Lo dice de esa manera porque el milagro comienza por ti. El milagro comienza en mí, el milagro comienza en cada uno de nosotros. El milagro comienza en ti y se reproduce a tu casa. Por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí Dios se va a glorificar. Y no hay mayor bendición que servirle al Señor Jesucristo. No hay mayor privilegio. No hay una necesidad que supere el impedir o que impida que nosotros sirvamos a Jesucristo. Entonces, se nos tiene que revelar en nuestros corazones el hecho de que servirle a Dios es un privilegio. Estar en la casa de Dios es un privilegio. En el momento en que eso no se nos ha revelado o en el momento en que hay un velo y se tapa eso en nuestros ojos, comienza una serie de estancamientos en nuestras vidas. La gente libre es libre para adorar a Dios. La gente que es libre tiene la libertad de poder servirle a Dios. La gente que es libre está loco por servirle a Dios. La gente que tiene esa libertad en su vida es libre para exaltarlo, es libre para adorarlo. Usted, ¿cómo usted puede identificar de que en su vida hay un estancamiento, hay una atadura, hay algo que le está, que está fuera del orden de Dios? Cuando usted pierde la disposición y pierde la motivación de poder servirle a Dios, de poder venir, de poder adorarle a Dios. Esa es una de las muestras y una de las señales de que hay algo pasa en la vida de nosotros. Usted puede y yo podemos tener errores, tener fallas, tener una cantidad de situaciones en nuestras vidas. No somos perfectos, tenemos actitudes incorrectas, pero las ataduras espirituales son extremadamente peligrosas porque ellas se van multiplicando, una atadura va trayendo otra atadura y hay que identificarla. Y una de las cosas que podemos identificarla es a través de cómo nosotros manifestamos el amor de Dios, el amor a su obra, el amor a servirle. Quiero que podamos leer algunos textos bíblicos, ¿verdad? Para poder acompañar lo que Dios nos está hablando. Uno es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a ver si lo colocamos acá, para que usted lo pueda ver ahí. Ahí lo va a ver en esta pantalla, en la pantalla izquierda mía, derecha suya, ¿no? Esta es la palabra. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles,
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, naciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya vosotros extranjeros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hace unos domingos atrás hablé acerca de los diseños, hablé acerca de los diseños arquitectónicos, hablé acerca de los diseños de Dios, y lo estaba comparando con los diseños para para construir un edificio. De hecho, mostramos algunas imágenes de cómo esto funciona. Y este texto nos vuelve a resaltar de que somos un edificio, hay unos modelos, hay unos diseños, hay unas estructuras que tenemos que manejar. En el momento en que nosotros, y parte de esos principios y de esos diseños, es el amor de Dios manifestado hacia los demás, manifestado hacia su obra, en el momento en que nosotros comenzamos a debilitar ese diseño, el edificio que se está construyendo, tanto en el cuerpo de Cristo como en nosotros, como en nuestras vidas, comienza a debilitarse y eso va a traer problemas. En el momento en que nosotros salimos del diseño de Dios, salimos de esta edificación que se está haciendo, dice que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el momento de que ese edificio se va manifestando ataduras, se va manifestando actitudes incorrectas, vas dejando que se abra la puerta al enemigo con el poder desarrollar ese amor hacia las cosas de Dios, comienza a producirse un problema en ese edificio. Los edificios tienen normas de seguridad, normas de construcción. Nosotros tenemos que estar muy atentos. En nosotros hay una edificación que se está haciendo. En ti y en mí se está construyendo algo poderoso, algo extraordinario. Tú bajo ningún motivo puedes dejar de que se mezcle los materiales. Di eso, yo no puedo permitir que se mezclen los materiales. Hay gente que comienza a construir algo y comienza a comprar lo más barato, lo peorcito, los materiales más económicos. Y eso a la larga va a traer problemas, va a traer circunstancias y va a traer situaciones muy difíciles. Recuerdo la anécdota de un trabajador que estuvo por años y años trabajando con su patrón, más de 30 años, y entonces el patrón le dice, mira, déjame decirte algo, yo creo que esta va a ser nuestra última casa. Quiero retirarme, quiero hacer otras cosas, vamos a construir esta última casa. Y le dio el presupuesto al trabajador de confianza, al trabajador que por años lo acompañó, al trabajador que por mucho tiempo estuvo ahí codo con él. Le da el presupuesto, le dice, este es el diseño de la casa, estos son los materiales, esto vamos a gastar. El trabajador, teniendo una mala pensamientos y una mala idea de las cosas y frustrado,
y a veces como las personas se frustran por ciertas circunstancias sin tomar en cuenta de que en cualquier momento Dios lo puede sorprender y el permanecer leal y permanecer fiel y el permanecer constante en lo que Dios nos ha dicho, a la larga nos va a hacer que podamos conectarnos con la bendición eterna que Dios tiene para con nosotros. El trabajador agarró el presupuesto, agarró el dinero y compró todo lo que el jefe, el patrón le había dicho que comprara. Pero el jefe le dijo, compra de alta calidad cada elemento. Cada puerta, cada bloque, cada cabilla, cada cerradura, cada madera, cómpralo de la más alta calidad. No escatimes en gastos, compra lo mejor. Él hizo todo lo contrario, él compró todo lo peor. Compró los peores materiales, compró los materiales más baratos, los materiales más frágiles, los materiales de la peor calidad, todo. Con la simple mentalidad de que todo lo que quedaba, él se lo iba a agarrar. Hacen la casa, construyen la casa, terminan la casa. Cuando el patrón va a ver la casa, ya está hecha. A veces es un poco complicado ver que las cosas son de mala calidad cuando están nuevas, ¿no? Y a simple vista. Pero lo cierto es que viene el patrón y agarra la llave de la casa y le dice al empleado, mira, esta casa es tuya. Esta casa yo te la regalo a ti. Esta casa es por tu lealtad, por tu amor, por tu trabajo durante todos estos años. Yo te entrego esta casa totalmente pagada y totalmente tuya. Fue una decisión muy grande para el trabajador porque él sabía que esa casa había sido construida con los peores materiales. Tal vez se había embolsillado un dinero, pero había perdido tiempo, había perdido la confianza también de su patrón, había perdido lo que sería la herencia para sus hijos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? De que no podemos mezclar los materiales. Hay una edificación, hay un edificio, hay una construcción que se está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo con los materiales de los principios del reino de Dios, que son los mejores materiales para que nuestra vida tenga un rendimiento y un valor único, inigualable, especial. Cada día en tu vida y en mi vida se están construyendo un nuevo piso, un nuevo escalón, una nueva etapa de nuestras vidas. Tenemos que hacerlos con los materiales correctos, con los materiales de bendición, con los materiales extraordinarios, con los materiales que van a perdurar en la eternidad, con los materiales que van a hacer que nuestras vidas crezcan de una manera poderosa, de una manera extraordinaria. Y parte de esos materiales es el amor de Dios para con su obra. Yo toda mi vida, desde que era muy joven, le he servido a Dios y ha sido por amor. No porque tenía esa obligación, no porque me lo inculcaron, no. Es porque cuando tú conoces a Jesús realmente, Él se convierte en lo más importante de tu vida. Y por eso la palabra es muy clara, Jesús es muy claro, Jesús no tiene aspectos neutros, Jesús no es neutro. Diga eso, Jesús no es neutro. Jesús dijo, el que conmigo recoge, el que no recoge, desparrama. El que está conmigo, el que no está conmigo está en contra de mí. Esas son palabras de Jesús. Jesús es radical. La palabra es radical, Dios es radical, la Biblia es radical, el Dios de los cielos es radical. Y nosotros en nuestras vidas permitimos que pensamientos, que actitudes, que cosas entren en nuestro corazón y nos desvíen. Nos desvíen del propósito, nos desvíen de esa edificación, de ese edificio, de esa construcción poderosa que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Lo más importante para nuestras vidas tiene que ser el Señor Jesucristo. Lo más importante para nuestras vidas, ese amor se manifiesta a través de su obra. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no escatimó nada. Nosotros escatimamos tiempo, escatimamos dinero, escatimamos aquello, escatimamos lo otro. Tenemos que estar muy claros acerca de estas cosas. Porque cada cosa que nosotros hacemos negativas tiene una consecuencia. Cada cosa que nosotros hacemos positiva tiene una bendición. Cada cosa positiva que hacemos tiene una bendición. Cada cosa negativa que hacemos tiene una consecuencia. Cuando nosotros comenzamos a ver los principios acerca de lo que Dios habla en nuestras vidas, comenzamos a ver una serie de cosas. Cuando nosotros vemos la vida del profeta Isaí es el papá de David, ¿cierto? Isaí. El profeta que estaba antes de Samuel, Elí. Elí era un profeta, Elí era de los levitas, Elí era un sacerdote. El sacerdote Elí. Y entró un juicio tan terrible en su casa por causa de sus hijos, por causa de la deshonra, por causa de jugar con las cosas de Dios, por causa de menospreciar las cosas de Dios, por causa de tener en poco las cosas de Dios. Y eso es algo extremadamente peligroso en nuestras vidas. Extremadamente peligroso, porque en el momento en que nosotros comenzamos a hacer de las cosas de Dios algo común, algo natural, algo que de menos importancia, algo, y quiero que lo podamos leer acá. Deme un segundo acá. Y estoy preparando un mensaje acerca de esto. Solamente quiero que podamos ver algo previo, ¿no? Lo cierto es que Elí era un sacerdote el cual le servía a Dios, pero le permitió a sus hijos una cantidad de cosas. Dice el libro de 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Y esto es algo tremendo, ¿no? Porque dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía de Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido del efod de lino, y le hacían su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcania y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa, y vistió Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos, 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz del padre, de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era recto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en esa casa de Faraón, y yo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Tremenda esa palabra. El profeta le dice al sacerdote: ¿por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Dice Jehová. Engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colme de bendiciones a Israel. Es muy peligroso cuando nosotros deshonramos a Dios, y entiéndase, deshonrar a Dios es no honrarlo. No hay punto neutro. O honras a Dios o lo deshonras. O lo amas o lo odias. Así es. Dios lo estableció así. No es porque yo lo quiera decir, es que Dios lo estableció así. Es muy importante lo que nosotros le ministramos a nuestros hijos, a nuestra gente, a la gente cercana, porque me impacta mucho cuando el profeta le dice: has honrado más a tus hijos que a mí. Cuando uno deja de decirle cosas a sus hijos que no están bien en relación específicamente con las cosas de Dios, tú estás honrando más a tus hijos, estás honrando más a esa persona que a Dios. Elí había permitido
que los hijos de Israel, que sus hijos hicieran un desastre, rompieran los diseños, rompieran las reglas, rompieran todo, se aprovechaban de agarrar de las ofrendas de Israel para ellos, en vez de ofrecer solo a Dios. Elí lo callaba, porque una de las cosas, a veces nosotros hacemos cosas a veces para mantener la paz. Pero cuando está en tela o cuando está en riesgo el honrar o no honrar a Dios, tenemos que hablar. Y hoy no voy a desarrollar todo este tema, pero una de las cosas con que tú honras a Dios es cuando tú le dices, Señor, a ti primero. Es como cuando el profeta le pidió a la viuda y le dijo, dame a mí primero. Tú honras a Dios cuando tú dices, primero Dios. Primero Dios. Cuando tú cobras y tú dices, yo voy a apartar primero lo de Dios. Cuando tú dices, lo de Dios es primero. Lo de Dios es más importante. Lo de Dios es lo primero que está en mi agenda, lo primero que está en mi vida. Tú estás honrando a Dios. Cuando tú no lo pones de primero, tú estás deshonrándolo. Cuando tú colocas a Dios de segundo, tú lo estás deshonrando. Cuando tú colocas a Dios de tercero, de cuarto, de quinto, tú lo estás deshonrando. Cuando tú no colocas a Dios en ningún lado, tú lo estás deshonrando, porque Dios es el primer lugar. Cuando cada persona tiene una posición y tiene un lugar y tú no se lo das, tú estás deshonrando a esa persona. Imagínense cuando están en el Capitolio, que se está haciendo el nuevo presidente está tomando posesión e invitan a expresidentes e invitan a presidentes de otras naciones. Cada uno tiene un puesto, ¿correcto? Si tú invitas a un presidente y lo sientas donde no les corresponde, lo estás deshonrando, ¿verdad que sí? Si esta es la sección de los expresidentes, porque fueron exmandatarios, expresidentes, tienen un lugar de honra, un lugar de privilegio, un lugar importante. Si tú agarras uno de esos presidentes y lo sientas en una segunda fila, en una tercera fila o en otra sección, en la sección de los ministros, en la sección de los militares, ¿qué lo estás deshonrando? Así es Dios. Dios tiene un solo lugar en nuestras vidas, que es el primero. Dios tiene un solo lugar en nuestras vidas que es primero. Primero es Dios. En nuestro dinero primero es Dios. En nuestras actitudes primero es Dios. En nuestro tiempo primero es Dios. En toda nuestra vida primero es Dios. Jamás tú puedes permitir que Dios te diga, has honrado esto antes que mí. Has honrado a tus hijos antes que mí. Has honrado a tu familia antes que mí. Has honrado a tu trabajo antes que mí. Has honrado en tus ocupaciones porque estás deshonrando a Dios. Yo le decía a una persona en estos días, no sabemos lo que es el concepto de honra. No lo conocemos. No lo entendemos. No está en nuestra cultura. Tenemos que recapacitar y tenemos que volver a hacer un reseteo en nuestra mente y poder aprender esto desde la A, la B y la C. Confundimos respeto con honra. Confundimos admiración con honra y son cosas diferentes. El respeto es diferente. La honra es superior. Dios establece claramente cuáles son las cosas que debemos honrar. Y si no las honramos, las deshonramos. La Biblia dice, honra a Dios con tus bienes. La Biblia dice, dame a mí primero. La prioridad de Dios es lo que nos va a definir como gente de que realmente honramos o no honramos a Dios. Y hay cosas, debes honrar a tus padres, debes honrar a tu cónyuge, debes honrar a tu pastor, debes honrar a las autoridades,
pero no lo sabemos, no lo conocemos, no lo practicamos, y si lo hemos escuchado, pero no se nos ha revelado. Tenemos que decirle al Señor, Señor, revélanos. El amor de Dios es tan maravilloso, es tan extraordinario, que Dios no escatimó nada. Jesús se esforzó, Jesús pasó por lo que nosotros teníamos que pasar. Jesús pasó por las cosas más terribles, las más difíciles, las más dolorosas. Y nosotros le ponemos excusas a Dios por cualquier cosa. Nosotros honramos porque amamos. Y viceversa, y amamos porque honramos. Entonces, si nosotros no se nos revela el verdadero amor y el verdadera honra hacia Dios, vamos a andar como gente que no conocemos a Dios. Cuando los primeros textos que leí acá acerca de los hijos de Eli dice, no tenían conocimiento de Jehová. Y estamos hablando de una gente que creció en el altar, que creció en el templo. Estamos hablando de los... Fíjense, no es que eran los hijos de Elí. Recuerden que eso eran por generación en generación. Ellos eran de la tribu de Leví. La próxima generación que tenía que servirle cuando moría Elí eran sus hijos. No era un tema como ahora. Es un tema de que eso era de generación en generación. Esta gente tenía el conocimiento, tenía la información, tenía el tiempo, tenía el linaje, tenía la sangre, tenía todo, pero no conocían a Jehová. Dice, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo no tenían conocimiento de Jehová si ellos crecieron, nacieron para eso, nacieron para ser unos levitas? No era una opción, ellos nacieron para ser levitas. En este tiempo, por eso es que el profeta le habla más adelante, le dice, ¿no te acuerdas cuando te sacamos, o sea, a tu descendencia de Egipto y te dimos y te colocamos a ustedes como los levitas? ¿Y cómo ustedes van a hacer esto en este momento? Y por eso es que después entendemos todo el movimiento que hizo Dios, y por eso que Dios hizo que naciera Samuel y preparó a Samuel y desarrolló a Samuel, porque Samuel era el que iba a sustituir a todos estos cabezones que eran los que tenían que continuar con el legado de los levitas. Pero deshonraron a sus padres, deshonraron a Dios, deshonraron el templo, deshonraron la obra, deshonraron las ofrendas, deshonraron la adoración, deshonraron todo. Lo peor que nos puede pasar es que nuestros hijos, que nuestra gente caiga en deshonrar a Dios. Y deshonrar a Dios no es maldecirlo, no es decir cosas malas, no es ofenderte o ofenderlo, no, simplemente es no honrarlo, es deshonrarlo. No honrar a Dios es deshonrarlo. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dicen Dios. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál es el concepto de despreciar? Es que desvaloras el valor que tiene esa persona o esa circunstancia. Tú lo tienes en poco. Una cosa es despreciar y otra cosa es menospreciar. Menospreciar es bajarle el costo. Despreciar es decir que no es valioso. Esta persona me despreció. Dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es terrible las consecuencias de la deshonra. Padre, permite que en nuestras vidas se nos revele la honra, oh Dios. Se nos revele la honra, o sea, necesitamos, oh Dios, fielmente, necesitamos urgentemente que se nos active la revelación de la honra. Dígale eso al Señor, Señor, revélanos la honra. Revélamela, Señor. No quiero andar por la vida, Señor, oh Dios, sin la revelación de la honra. Necesitamos, Señor,
necesitamos de ti, necesitamos que tu amor, oh Dios, se manifieste en nuestras vidas. Que tu amor hacia la obra, que tu amor hacia ti, que tu amor hacia el servicio se nos despierte, oh Dios. Es tan peligroso despreciar a Dios y despreciar su obra. ¿Quieres que le lean las consecuencias? Dice, yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Todo esto es una enseñanza. Cortar tu brazo es quitar la fuerza de tu productividad. Cuando dice cortaré tu brazo, es cortaré la fuerza que tienes para poder producir, para poder generar. De modo que no haya anciano en tu casa. Eso va a traer una muerte a corta edad. Dice, no va a haber anciano en tu casa. La gente se muere joven. Eso ocurre en las familias y ocurre en la gente. Dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. La gente verá cómo las casas que honran a Dios, Dios las bendice y tu casa no hay esa bendición. Verás a otros prosperar y tú no. La gente que deshonra, ¿no? Mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Los dos iban a morir el mismo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo edificaré casa firme y andarán delante de mi ungido todos los días. De todo esto, lo peor que yo veo es el verso 35. ¿Lo está viendo ahí? ¿Qué dice ahí? Lo peor no son los textos anteriores donde leímos que quitaré tu fuerza y se morirán tus hijos el mismo día y no crecerán y bendiciré a las otras casas y a ti no. Lo peor es el verso 35. No hay nada peor. No hay nada peor que Dios te sustituya. No hay nada peor que Dios te sustituya. No hay nada peor que Dios te quite del lugar que te había otorgado y coloque a otro. Porque no hay vuelta atrás. Entonces de paso dice, y vendrás y te humillarás y le pedirás y le rogarás a él que por favor puedas hacer algo para poder comer. No hay nada peor que Dios te sustituya. Que el puesto que Dios te había dado, que el ministerio que Dios te había dado, que la oportunidad que Dios te había dado, se la dé a otro.
Yo no quiero que Dios me sustituya. Yo no quiero que Dios... ¿Usted no ha visto cuando en el fútbol piden cambio y sustituyen a... y los jugadores se ponen bravos porque no quieren salir de la cancha? Y hacen una rabieta y hacen una... Hay unos que lo hacen para que lo aplauden, pero hay otros es porque necesitan un mejor rendimiento y te sacan para poner a alguien mejor que pueda hacer algo diferente. Y esa es la peor frustración, porque que te sustituyan, es decir, que no cumpliste el objetivo, que no sirves. Yo no quiero que Dios jamás me sustituya. Yo quiero que Dios siempre me honre en el lugar de honra que me ha puesto. No hay nada peor que Dios te sustituya. Dios tiene para cada uno de nosotros una función, una labor, un ministerio poderoso que se activa y se desarrolla cuando honramos a Dios. En el momento en que lo deshonramos, se activa esa sustitución, y eso es muy triste. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado acá, oh Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, oh Dios, revelarnos esta palabra. Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos conocer tu honra, necesitamos honrar, necesitamos servirte, necesitamos dejar el pellejo, dejar la carne por ti, Señor, dejar esforzarnos y que tú puedas ser lo más importante. Padre, jamás permitas que nosotros podamos deshonrarte. Jamás permitas, Señor, que podamos. Jamás permitas, Señor, que nuestro corazón se aleje de ti. Jamás permitas que nuestra mente y nuestras ambiciones, Señor, oh Dios, sean más grandes que tu amor, que nuestro amor por ti, que tu anhelo por ti, que lo que te adoramos y te amamos, Señor. Padre, en el nombre de Dios, levanta tus manos. Levanta tus manos. Dios está aquí. Lo más importante, Señor, de nuestras vidas eres tú, oh Dios. Yo te amo, Señor, porque te conozco. Y no soy perfecto, Señor, pero te amo y me aferro a ti, oh Dios. Y para mí ha sido el mayor privilegio de mi vida poder, Señor, establecer un lugar para adorarte, para glorificarte y para exaltarte, Jesús. Un lugar donde se pueda proclamar el nombre de Jesucristo, en el cual se pueda predicar el Evangelio, en el cual se pueda exaltar el nombre de Jesús. Ha sido el privilegio más grande de mi vida, Señor. Ha sido mi mayor satisfacción, ha sido mi mayor alegría, y me siento en paz, me siento feliz y me siento orgulloso, Señor, de hacerlo. Tal vez, oh Dios, he sido incomprendido o he sido menospreciado, Señor, oh Dios. Pero tú sabes y conoces mi corazón de que lo he hecho solamente por ti y para ti, Señor. Y sé que en los próximos meses y en los próximos años tú vas a traer una multiplicación de almas poderosas a este ministerio, oh Dios. Pero todos estos años, oh Dios, que han sido de siembra, de poner bases, de continuar, oh Dios, lo he hecho, Señor, y lo hemos hecho con la mayor satisfacción, con la mayor alegría, con el mayor orgullo, con la mayor honra, porque para mí estar aquí, oh Dios, y hacer esto es lo más importante de mi vida, Señor. Y por eso dedico mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, todo, oh Dios. Nunca, oh Dios, voy a permitir que tú me sustituyes, Señor, oh Dios.
porque para mí sería lo más terrible en mi vida. Apartarme de tu presencia nunca, Señor. Tu presencia para mí es lo más importante. Tu búsqueda, tu amor, el servirte, el honrarte, Señor. No lo hacemos por fama, no lo hacemos por farándula, no lo hacemos por ego, no lo hacemos, Señor, oh Dios, por amor. Lo hacemos por honra, Señor. Porque si fuera por ego, oh Dios, ya no lo haríamos. Si fuera por fama, ya no lo haríamos. Señor, oh Dios, ya fuésemos perdido la motivación hace mucho tiempo. Continuamos aquí y seguimos y avanzamos y continuaremos y perseveraremos, Señor, porque es para ti, porque es tu propósito eterno, porque es tu llamado, porque para mí, oh Dios, mi mayor legado es este, oh Dios, es poder honrarte. Lo mejor que le voy a poder entregar a mis hijos, Señor, oh Dios, es el conocimiento y la revelación de tu palabra, la revelación de tu gloria, la revelación de tu unción, porque ellos, Señor, oh Dios, serán prosperados y crecerán y serán fuertes, oh Dios, con tu gracia, con tu poder, con tu unción, oh Dios, de una manera extraordinaria. Al final de la vida, Señor, oh Dios, el dinero va y viene, oh Dios, la gente va y viene, pero tú permaneces para siempre, Señor. Tú permaneces para siempre y tú eres lo más importante. Que se nos revele tu amor, Señor, que se nos revele tu amor, oh Dios, que se nos revele tu sacrificio. Lo hiciste por nosotros, lo moriste en la cruz, Señor. Y ahora, oh Dios, nosotros tenemos que corresponder ese amor con nuestro tiempo, corresponder ese amor, oh Dios, con nuestro esfuerzo, corresponder ese amor con nuestra prioridad, corresponder ese amor, oh Dios, con más amor, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos, adora el nombre del Señor. Dile, Señor, revélanos tu amor, revélanos tu honra, revélanos, Señor, oh Dios, lo que necesitamos, Padre, que haya un despertar, que haya una gloria en nuestras vidas, que haya algo poderoso. Todas estas semanas, oh Dios, son días difíciles, son semanas difíciles. Ahora mismo, Señor, oh Dios, se está promoviendo una descomposición social y dándote la espalda, oh Dios, a ti en las calles de Nueva York, oh Dios. Sin embargo, estamos nosotros aquí para servirte, para darte gloria, para darte honra, para continuar, para perseverar, oh Dios. Oramos, oh Dios, por la ciudad de Nueva York, oramos por sus habitantes, oramos por su familia, oramos por los jóvenes, oramos por las mujeres, Señor, oh Dios, para que tú los salves, Señor, para que tú los toques, para que tú los transformes, oh Dios. Necesitamos que algo ocurra porque, oh Dios, la gente se está apartando de ti, la gente se está, oh Dios, huyendo, la gente está llenando su mente y su corazón de cosas tan negativas y cosas tan terribles, pero hoy estamos acá nosotros pagando el precio, Dios, intercediendo, orando, Padre, por la gente, Señor. Permítenos darnos el privilegio, Señor, de ser esos puentes, de ser ese instrumento, Señor, para que te conozcan, para que se sanen, para que se restauren, para que se transformen, Padre, que haya algo en nuestras vidas, que haya algo en nuestros corazones, que haya algo, Señor, en nuestras mentes, que podamos, Señor, oh Dios, poder llegar y que se nos revele tu presencia, tu revelación, tu honra, Padre, tus palabras, Señor, oh Dios, en un mundo, Señor, tan difícil, tan complicado, en un mundo, oh Dios, donde se promueve abiertamente, Señor, oh Dios, el poder estar lejos de ti, que nosotros seamos esos factores de cambio en una sociedad, oh Dios, que está tan contaminada. Nosotros vamos a ser la luz en medio de esta sociedad tan terrible, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, oh Dios. Estamos en días cruciales, estamos en días extremadamente cruciales en la historia de la humanidad y tenemos que hacer algo y estamos haciendo algo y vamos a hacer algo porque la luz del Evangelio, porque el reino de Dios se tiene que seguir extendiendo, porque la palabra de Dios se tiene que seguir predicando, porque tenemos que seguir avanzando, porque es nuestro plan, es nuestro propósito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Nuevo amanecer viene sobre ti. Yo quiero que mis sueños se cumplan en ti.
todo el dolor, fracaso y desunión, yo lo quitaré